a todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Summer Workshop. Ya vamos por el tercer taller de esta edición. Como sabrán, no sé si hay alguien en el chat que se haya conectado a los dos anteriores, pero hoy vamos a recibir a Roberto Martínez, que nos va a estar dictando el workshop Hunting Trade as a Security Ninja. Así que quédense que va a estar muy bueno. Vamos a esperar unos minutos a que se terminen de sumar. Y mientras tanto les voy contando que mañana les vamos a estar enviando el certificado de asistencia. Y también les comento que este workshop está siendo grabado y lo vamos a subir mañana a nuestro canal de YouTube. Así que Fer, Orne, que están ahí tras bambalinas, si pueden enviar el link a nuestro canal. O si no, estén atentos por nuestras redes sociales. Mientras tanto les digo que nos pueden seguir @ecoparty en Instagram, en Twitter, TikTok, que vamos a estar avisando por ahí cuando ya esté disponible para ver, por si quieren volver a verlo o enviárselo a algún colega. Así que estén atentos. También les comento que pueden ir escribiendo sus dudas a medida que les vayan surgiendo, que Roberto en algún momento del workshop va a dedicar unos minutos para responderlas. Así que sin más preámbulos, los dejo con él para que se presente y comience con el taller. Cualquier cosa, estamos en el chat. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. La verdad, un privilegio nuevamente participar en este tipo de eventos. Estoy muy contento y bueno, vamos a comenzar entonces nuestro workshop. Voy a compartirles mi pantalla y comenzamos. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro taller de cacería de amenazas como ninjas de seguridad. Y este es un tema que en particular me gusta mucho porque yo creo que para todos los que amamos este rubro en temas de blue teaming, es importante tener los conceptos, tener las bases sobre cómo nosotros podemos identificar aquello que aparentemente no existe. Y justamente es parte de la temática que tiene que ver con los ninjas, ¿no? Entonces vamos a iniciar con algunos datos en general. Algunos ya me conocen, para los que no me conocen, actualmente me desempeño como Practice Lead de Servicios de Seguridad para América Latina y soy responsable del área de respuesta a incidentes de la compañía. Adicionalmente, soy profesor del TEC de Monterrey en las maestrías de ciberseguridad, particularmente en inteligencia de amenazas y en gestión de vulnerabilidades. Y bueno, la experiencia que he tenido, ya tengo bastante tiempo en conexión con Ecopari, cual considero un orgullo y un privilegio. Tengo muy buenos amigos de toda Latinoamérica, particularmente hice buenos amigos ahí en los diferentes versiones de Ecopari en los distintos años. Desde hace ya cerca de 12 años que he estado en contacto con todos. Y básicamente, durante toda mi carrera especializada en seguridad, me he enfocado inicialmente en temas de seguridad ofensiva, pero posteriormente me fui orientando un poco más hacia temas de investigación, hacia temas de respuesta a incidentes y tuve la oportunidad de escribir un libro justamente sobre respuesta a incidentes, pero utilizando inteligencia de amenazas. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Mis datos de contacto en redes sociales, LinkedIn, Twitter, X, actualmente, la costumbre. Y bueno, comenzamos con los conceptos. Quise iniciar primero con algunos conceptos de base, porque creo que es importante. Digo, la parte práctica es interesante, pero creo que es importante algunos conceptos. Y principalmente, bueno, hay muchas opiniones encontradas acerca de qué es Cyber Threat Hunting, ¿no? En algunos casos se entiende como una especie de monitoreo constante y en otros casos como una actividad que se realiza de forma proactiva en un momento dado en el que nosotros queremos detectar algo que no es detectado. Es decir, la búsqueda de cualquier amenaza que nosotros asumimos que podría haber evadido una detección y los controles de seguridad que tenemos actualmente en la organización. Es decir, en algún punto sí hay un actor de amenazas presente en la red
del cual no se generó a lo mejor alguna alerta muy visible o algo muy específico, es una oportunidad ahí para poder detectarlo. Y esta es una definición de David Bianco acerca de que el threat hunting se consideraría como cualquier método manual o semiautomatizado, es decir, cuando hablamos de threat hunting, muchas veces, obviamente, buscamos ser más eficientes, pero esto no significa que tengamos que automatizar completamente el proceso. En algún punto tenemos una interacción con diferentes herramientas de diferentes maneras y es ahí donde nosotros podemos, por un lado, sacar ventaja de estas herramientas de automatización, pero por otro lado, hay un aspecto que en este momento todavía no se puede igualar. No sé si en el futuro, pero eso es la intuición. Es decir, un buen threat hunter, así como un buen investigador, requiere una buena intuición. Y la intuición muchas veces va más allá de un razonamiento lógico. La intuición muchas veces simplemente te lleva por lugares que a lo mejor la lógica no te llevaría. Tan es así que a la fecha, si ustedes se preguntan por qué muchas organizaciones, a pesar de tener inversiones importantes en herramientas de monitoreo, en herramientas de detección, en ocasiones pueden ser comprometidas con presencia de un actor de amenazas que puede estar semanas, meses sin ser detectado. Entonces, eso es de lo que se trata principalmente y la idea es cambiar de una postura reactiva, que tradicionalmente es yo espero a que se genere una alerta y a partir de esa alerta respondo a un incidente o realizo alguna actividad de protección, de contención, de eliminación de la amenaza, a una postura en donde yo asumo que en cualquier momento puede ser comprometido, sin importar qué tan avanzada sea la herramienta que tengo en la red o qué tantas capas de seguridad tengo como protección. ¿Por qué es importante entonces? Porque, por un lado, salgo de mi zona de confort y asumo una responsabilidad de que verdaderamente cada día las amenazas están cambiando. Es decir, la evolución constante de estas amenazas hace que muchas veces sean impredecibles. Y por esa razón, en algunas situaciones o en algunas circunstancias, podríamos perdernos de ciertas detecciones. Y el mismo principio de lo que sería un cazador, que tomándolo como una analogía, una similitud a la vida real, por ejemplo, los cazadores tienen varias bases para comenzar, digamos, sus actividades o aquel que le gusta la cacería tiene algunas formas de cómo puede, por ejemplo, lograr un mejor resultado, ¿no? Por ejemplo, lo primero es conocer al adversario. Y esto es, un cazador siempre busca cierto tipo de presas. Y tiene mucho que ver el lugar, tiene que ver mucho el contexto, es decir, el ambiente, y las características propias, por ejemplo, de la fauna o de aquello que quiere cazar. Y eso involucra también el conocimiento, por ejemplo, de sus costumbres, implica, por ejemplo, el conocimiento de específicamente la presa, concretamente, y obviamente sus hábitos, ¿no? Y los hábitos tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de lugares que frecuenta, en qué horarios, de qué manera. Hay que conocer, por ejemplo, qué tipo de huellas deja, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa sería como una analogía. En la práctica, el threat hunting, desde la perspectiva de ciberseguridad, sigue los mismos principios. Hay que conocer al adversario, es decir, necesitamos saber realmente a quién me estoy enfrentando. Es difícil que yo pueda detectar una amenaza si yo no sé, por ejemplo, cómo el actor de amenazas que está detrás o cómo una herramienta en particular puede realizar ciertas actividades en el sistema. Entonces, ese contexto me va a ayudar mucho para entender mejor cuáles van a ser mis piezas, cómo me voy a mover. La inteligencia de amenazas es sumamente importante porque yo necesito en algún punto tener todo el contexto. No se trata, acuérdense, no se trata solo de malware, no se trata solo de phishing, no se trata solo de conexiones de red que se están haciendo hacia algún sitio sospechoso, se trata de un contexto. Si yo detecto un malware, ¿con qué está relacionado ese malware? ¿Es un malware relacionado con campañas cibercriminales o es un malware más bien relacionado con actores de amenazas que tienen otros motivos? Entonces, eso me ayuda mucho también a poder, al tener ese contexto, saber qué puede haber alrededor, ¿no? Es decir, no simplemente un malware apareció de repente, los sistemas lo bloquearon, pues sí, pero la pregunta obligada es cómo llegó el malware, ¿no?
o qué otro tipo de actividades pudo estar habiendo en la red en un momento dado. Y uno de los principios también muy importantes del threat hunting es esto que se conoce como la pirámide del dolor. Siempre la comparto porque a veces nos perdemos en el camino, por ejemplo, en el sentido de que muchas de nuestras actividades de búsqueda o detección se pueden basar, por ejemplo, en hashes, ¿no? Y está bien, digo, el hash es una parte muy importante, un identificador que me ayuda a saber, es un indicador de que algo existe en el sistema y que el compromiso pudo haberse dado, ¿no? Si yo encuentro una entrada en una llave de registro, si yo encuentro un hash, una coincidencia de hash, implica que el archivo puede encontrarse en algún sistema o en algunos sistemas. Pero la realidad es que un hash es muy fácil de cambiar. Entonces, no es algo en lo que yo me pueda basar para poder hacer un hunt adecuado, porque si los hunts lo hiciera basado en hashes, pues en algún punto, si el atacante me cambia la muestra, definitivamente voy a dejar de detectar. Entonces, esta pirámide va mostrando los diferentes niveles y lo más difícil para un atacante, lo que le cuesta más trabajo, es cambiar sus técnicas, es decir, los comportamientos, porque al final un malware tiene que hacer algo, no es una piedra escondida, en algún punto se ejecuta y esa ejecución va a hacer una conexión a algún lado. Ese comportamiento es conocido. A lo mejor va a hacer un reconocimiento, ese comportamiento es conocido. A lo mejor va a descargar herramientas de Internet, comportamientos conocidos. Esos comportamientos, esas actividades, son oportunidades que ustedes como threat hunters tienen para poder detectar o identificar algo. Y tenemos que tomar en cuenta muchas veces también que gran parte de las campañas de un ataque o gran parte de los procesos de un ataque involucran herramientas del propio sistema. ¿Qué significa? Que los atacantes se dieron cuenta que muchas veces era más fácil que los detectaran si utilizaban herramientas conocidas o herramientas propias. En este caso, hay herramientas del propio sistema operativo que al ser utilizadas le pueden dar la ventaja al atacante que puede navegar bajo el radar, escudándose de la actividad que se vería normal en un sistema, ¿no? Un bitadmin, por ejemplo, un ejecutable que me descarga las imágenes que me están cambiando en mi escritorio todos los días, pues es algo que el sistema operativo comúnmente usa. El problema es que cuando el atacante se da cuenta cómo puede utilizar ese tipo de comportamiento de una forma que le permita ser indetectable, entonces lo utiliza para, obviamente, sacar provecho y eh, navegar debajo del radar. Muy importante, es bueno que vayamos no solo realizando actividades de búsqueda, porque el threat hunting es algo más. En este caso, es importante que conozcamos un poco de metodologías o de marcos de referencia, porque, por ejemplo, ¿cómo sabes si tu programa de cacería de amenazas es eficiente? Es difícil saberlo, es difícil medirlo. ¿Cómo lo vas a medir? Cantidad de detecciones que haces durante el año, pero ¿con base en qué criterio? ¿Comparado con qué? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cantidad de recursos le estás metiendo a la cacería de amenazas? ¿Cuántas horas de trabajo, de personas estás dedicando a ese fin? ¿Y qué tan buenos resultados tienes? Entonces, estas metodologías, cada una con diferente enfoque, me van ayudando a definir un plan de trabajo, un marco de trabajo y la forma en cómo yo puedo meter estos procesos en las organizaciones. Y, por ejemplo, uno de los más recientes, y creo que está teniendo buena aceptación en lo particular, en mi opinión, es un muy buen marco de referencia, es PIC, porque hace referencia a los otros también, ¿sí? Y de alguna forma, las personas involucradas, por ejemplo, uno de ellos, David Bianco, por cierto, el creador de la pirámide del dolor, tienen bastante experiencia y tienen bastante contexto de cómo se puede convertir este proceso en parte esencial de las estrategias de protección de las organizaciones, de protección proactiva, ¿no? Y rápidamente les comento, bueno, básicamente tus hunts los puedes basar en hipótesis, esto es, tú planteas escenarios, algunos de ellos pueden ser tomando información de reportes de inteligencia, que es cuando yo trabajo con hipótesis de algo que ya sucedió en la vida real y que, por ejemplo, podría representar un riesgo para la organización. Por ejemplo, si yo busco un reporte de inteligencia, si trabajo en el sector financiero y busco reportes de inteligencia con campañas hacia el sector financiero, entonces esto puede derivar en que
voy a tener una perspectiva de cómo están actuando aquellos que están atacando el sector donde yo estoy, ¿no? Y eso puede aplicar para cualquier industria. Entonces, ese puede ser una forma de planear tus hunts. La otra puede ser hipótesis que tú mismo puedes estar planteando, es decir, escenarios conocidos que se pueden basar, digamos, en comportamientos concretos y a partir de ahí eh, buscar patrones específicos. Recuerden, hay un principio, el principio de Lockhart, que dice que cualquier intercambio, perdón, cualquier, pues sí, intercambio, en este caso, de actividades, involucra que exista una huella, ¿no? Exista un traslado de. Un ejemplo, en criminología, por ejemplo, si un criminal o si alguna persona en alguna actividad violenta, por ejemplo, pelea con otra persona o la agrede con algún arma, hay transferencia ya sea de cualquier fluido o hay transferencia de cualquier elemento como puede ser un cabello. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, un vaso, dejamos una huella digital, cuando tocamos una computadora, ese es el principio de transferencia. Cuando hay intercambio de algo, en este caso, mi mano, mis dedos en un teclado, estoy dejando huellas. Entonces, eso se aplica también al mundo digital, porque desde que ustedes encienden una computadora, utilizan un teléfono, cualquier acción que hagan, en un momento dado está dejando rastros, ¿no? Y justamente la cacería se basa en la búsqueda de rastros, la búsqueda de huellas, por así decirlo, de la presencia de. Entonces, ustedes pueden plantear una hipótesis basado en algo que pasó o en algo que ustedes conocen que puede suceder, como puede ser, por ejemplo, el compromiso de una cuenta de usuario, la exfiltración de información. Entonces, se crea la hipótesis y sobre ese escenario se hace la cacería, ¿no? Se buscan esas huellas. Puede ser de línea base, esto es, se establece o se identifica qué es lo normal, es decir, qué se considera normal y cualquier actividad normal, cualquier resultado anormal de algo, implica que voy a buscar qué es lo que está sucediendo ahí. Y lo otro, pues obviamente es el modelo asistido, que es un poco más automatizado, y aquí ya se pueden implementar modelos más del lado de la inteligencia, de machine learning y todo lo demás, ¿no? Que, bueno, tiene componentes interesantes, como les decía, pero al final la parte intuitiva creo que sigue siendo un elemento clave en esto. La otra metodología es muy interesante también, es de Maitre Ingenuity, que básicamente se basa en la forma en la que utilizas Maitre Attack para identificar las tácticas, técnicas y procedimientos y a partir de ahí mapearlas con tus hipótesis, de forma tal que tú, por ejemplo, sepas exactamente qué es lo que estás buscando, cómo lo estás buscando, y a partir de ahí busques en logs, busques en eh, tráfico de red, busques en llaves de registro, es decir, que tengas la referencia de en dónde buscar esos artefactos, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a metodologías y técnicas, herramientas. Algo importante, miren, esta charla siempre trato de hacerla lo más agnóstica posible. ¿Por qué razón? Yo estoy segurísimo que muchos de ustedes a lo mejor tienen experiencias ya en plataformas de SIEM, por ejemplo, y son muy buenos haciendo búsquedas, por ejemplo, utilizando queries de determinado formato, ¿sí? Hay muchos vendors muy buenos y algunos de ustedes seguramente tienen esa experiencia, pero recuerden un principio. Para ser un buen hunter, tienes que partir de una base agnóstica. ¿Por qué razón? Porque el hunting, la base, son fundamentos, son procesos y son principios. Y esto tiene que ser completamente independiente de cualquier herramienta, ¿no? Y otro punto importante, recuerden que si en un momento dado nosotros estamos asumiendo que vamos a buscar una amenaza no detectada, lo más probable es que algunas de nuestras herramientas, no porque sean malas, simplemente porque a lo mejor no tenían ese tipo de configuración para detectar específicamente esa amenaza, no teníamos esa visibilidad, o a lo mejor falta algún módulo que integrar para que nuestra herramienta pueda detectar ese tipo de comportamientos, no sé, puede haber mil cosas. Entonces, quiere decir que en algún momento nuestras herramientas convencionales que tenemos en la organización pueden quedar limitadas, pueden verse limitadas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos utilizar herramientas complementarias y podemos expandir nuestros recursos. Entonces, ¿qué herramientas pueden ser
por ejemplo, consideradas agnósticas y que en algún punto podrían integrarse, ¿por qué no?, también con herramientas conocidas, muchas de ellos ya tienen soporte para esto, es, por ejemplo, las reglas Yara, ¿sí? Desde que comencé como Security Researcher, parte importante del trabajo, del día a día, eran las reglas Yara. ¿Por qué? Porque son muy poderosas. Te permiten identificar elementos basados, obviamente, en cosas conocidas. No puedes crear una regla Yara para algo desconocido, pero de alguna forma, la experiencia o el conocimiento de los colegas, de la comunidad, de la industria, te ayuda justamente a tener este tipo de patrones no de comportamiento, pero este tipo de patrones de estructuras, principalmente de archivos, porque aquí lo que vamos a detectar son indicadores de compromiso, como son potenciales archivos maliciosos o de cualquier tipo, y vas a poder hacer detecciones que muchas veces, créanme, esta es una historia que vi repetida cualquier cantidad de veces. Las reglas Yara muchas veces te pueden ayudar a detectar cosas que tus herramientas en ese momento no detectaron. Entonces, es un buen auxiliar. Otro tipo de herramientas que puedes usar son las reglas Sigma. Si se fijan, el principio es el mismo, reglas. ¿Por qué reglas? Porque las reglas se basan en patrones. Y estos patrones son como el buscar, por ejemplo, en el caso de las reglas Sigma, buscar el comportamiento de. Las reglas Sigma son para detectar indicadores de comportamiento. Las reglas Yara, indicadores de compromiso. Entonces, por un lado, yo puedo identificar el ADN de un elemento malicioso y por otro lado, yo puedo identificar patrones de comportamiento, ¿sí? Huellas que se pudieron haber dejado, principalmente en logs y de manera universal. Es decir, aquí el principio interesante de la regla Sigma es que yo puedo, por ejemplo, generar detecciones sin importar qué plataforma se esté usando. Si en la organización están usando un CIEM en particular, yo puedo usar la misma regla para buscar a través del CIEM y, ¿por qué no?, probablemente tengo equipos, puede ser ese un caso de uso, ¿no? Tengo equipos que no están reportando los logs al CIEM y tengo que revisarlos independientemente. Eso es un buen caso de uso donde tú podrías, por ejemplo, aplicar regla Sigma, ¿no? Y hay muchas opciones para que tú puedas convertirlas de regla como tal, estándar, en búsquedas o queries para una cantidad importante de herramientas. Y por otro lado, las reglas Suricata, que básicamente te van a dar la posibilidad de hacer la detección o la identificación a nivel de red. Nuevamente, el mismo principio. ¿Qué es lo que estás buscando? Patrones, ¿no? ¿Qué es lo que haría un cazador? Buscar huellas, buscar, por ejemplo, cierto tipo de rastros en algún camino, en alguna zona en particular. Es justo lo que estás haciendo, ¿sí? Estás buscando, a partir de las reglas, huellas e indicadores de la presencia de. Y por otro lado, bueno, herramientas que en este caso, bueno, ya fue adquirida por una compañía comercial, pero sigue, digamos, la filosofía de utilizar la versión community para justamente seguir bajo el esquema de open source y seguir con el tema de colaboración, que es Velociraptor, que es una herramienta muy interesante. Entonces, son conjuntos de herramientas que no necesariamente tienen que sustituir lo que ya tienes en la organización, sino que te van a servir para complementar lo que ya tienes y, como les decía, en algún momento dado, utilizar estas herramientas cuando a lo mejor algunas de las que teníamos en sitio pudieran no haber detectado algo. Y parte de todo esto es el armado de, por un lado, tener un plan, por otro lado, mapear ese plan. Por ejemplo, es muy bueno cuando ustedes utilizan este tipo de metodologías de, yo defino, por ejemplo, si voy a emular un escenario basado en una hipótesis de reportes de inteligencia, una hipótesis que yo puedo crear y mapearlo con técnicas de MITRE, porque de esa manera puedes en algún punto buscar, por ejemplo, de dónde puedo obtener información. Tú puedes justamente también realizar, digamos, de una forma ordenada esa búsqueda. Y el resultado final, pues, es hacer, obviamente, los queries, hacer la búsqueda utilizando ciertas herramientas y funciona muy bien. Vamos a ver un caso de uso rápidamente. Este es un caso de uso de una herramienta de conexión remota, del cual, como muchas herramientas, cualquier herramienta puede ser, se publicó una vulnerabilidad y un caso de uso era, por ejemplo, hacer un threat hunting basado en esta vulnerabilidad, en el caso, por ejemplo, que una organización pueda tener este producto, ¿no? En este caso, la organización le puede preocupar
que esto pueda representar un riesgo. Y es que aquí hay otra cosa interesante. Por ejemplo, partamos del escenario donde la organización tiene, por así decirlo, su programa de gestión de vulnerabilidades. Entonces, se publica la vulnerabilidad, la organización o la empresa tiene esta herramienta, tiene este producto. Entonces, ellos podrían, como parte de su estrategia de gestión de vulnerabilidades, pues hacer todo el procedimiento de escaneo, parchado, remediación, etcétera, etcétera, y de alguna manera reducir el riesgo. Pero aquí hay un punto importante. El tiempo que pasa entre que la vulnerabilidad se descubre, se publica a lo mejor algún exploit y nosotros en la organización logramos hacer el parchado de esa vulnerabilidad o la remediación de esa vulnerabilidad. Es decir, pasa un tiempo considerable. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quién me garantiza que en ese tiempo mis activos no fueron ya comprometidos? Tuve la experiencia en un par de ocasiones, escenarios donde eso sucedió justamente. Eh, Existía una vulnerabilidad, se escaneó, se remedió, pero al hacer el threat hunting se descubrió que ya existía un compromiso ahí. Y sobre todo ahorita que, por ejemplo, muchas de las plataformas están expuestas hacia Internet, pues para un potencial atacante es mucho más sencillo si se publica una vulnerabilidad, por ejemplo, hacer un mapeo de servidores por país, por región, por zona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que seguiría es, si yo voy a basar este hunt en identificar si una organización fue comprometida a partir de esta vulnerabilidad, pues yo buscaría de diferentes fuentes cómo se opera la explotación de esta vulnerabilidad. Y una vez que se hace eso, pues entonces comenzar a identificar qué tipo de rastros en cada una de las etapas podría estar dejando el atacante, ¿no? Eso es muy, muy importante, porque nuevamente voy a cazar, voy a la cacería. Entonces necesito saber qué huellas está dejando el atacante para saber exactamente o específicamente dónde puedo buscar y orientarlo de una mejor manera. Lo otro puede ser, y este es un escenario muy interesante, y tiene que ver a lo mejor con situaciones donde a lo mejor no es muy común, por así decirlo, hacer hunt. Eh, bueno, este video es básicamente el caso de uso que les comenté. Lo voy a mover un poquito rápido. Simplemente se hace la investigación en la parte de inteligencia, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Se buscan diferentes fuentes de información. Se analizan múltiples referencias, ¿sí? Todo en Internet o fuentes que nosotros tengamos, ¿correcto? A partir de ahí, una vez que nosotros ya tenemos información relevante sobre esa vulnerabilidad, lo siguiente es tratar de identificar los TTPs. En ocasiones, ustedes van a encontrar en reportes que ya están mapeados. Si no están mapeados, hay proyectos muy interesantes como MITRE-TRAM, que lo que hace es que te toma un reporte en PDF, en HTML, en texto, y por cada párrafo trata de identificar con Machine Learning cuál es la técnica que utilizó el atacante y entonces te hace el mapeo. Y eso te ayuda a que al final tú tengas una lista de TTPs, como lo van a ver. Al final se exporta, lo exportas y tú tienes una lista de TTPs, ¿no? Y eso te puede ayudar a la planeación de tu hunt, ¿sí? Una vez que ya lo tienes identificado, lo que vas a hacer es, por ejemplo, buscar si existen reglas específicas para ese tipo de comportamiento, en este caso la explotación de la vulnerabilidad. Esta es, por ejemplo, una base de conocimiento que me dice, mira, para este tipo de explotación ya existen reglas que alguien creó en la comunidad y que te permiten detectar justamente eso. Entonces, esto te ayuda mucho. Obviamente, el que tú sepas hacer reglas, pues también le agrega valor porque si no existe, tú la puedes crear o tú puedes complementar o mejorar una que ya exista, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta regla identifica el comportamiento específico de esa, eh, de un exploit, ¿no? O de cómo se explota esa vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, a partir de eso, tú puedes buscar diferentes opciones y lo que sigue es conviertes la regla para que una vez que esté convertida, tú puedes hacer la búsqueda en la plataforma que tú tengas en la organización. Y aquí sí, ya es dependiendo de vendors específicos, dependiendo del vendor que, que sea el que te provee tu CIEM o el proveedor externo que te hace los servicios de monitoreo y detección, ya simplemente
conviertes tu regla en un query, por ejemplo, en este caso de este vendor, y a partir de ahí ya puedes comenzar a hacer la búsqueda. Ese sería un caso de uso de una vulnerabilidad explotada y a partir de información de inteligencia de amenazas, cómo tú podrías hacer la identificación de comportamientos para después generar las búsquedas precisas y específicas. Hay otros casos de uso muy interesantes, por ejemplo, este me gusta mucho y siempre lo comparto, que compartió Kaspersky en su momento. Hay otros también relacionados con detección de ransomware, pero me gusta porque te cuenta toda la historia, o sea, te da, ellos hicieron una investigación, mis colegas de Grade, de 8 grupos de ransomware que con base en los comportamientos, ellos cruzaron la información, las referencias, y entonces de esa información cruzada, identificaron cuáles eran las tácticas, las técnicas de esos atacantes por cada uno, y te detallan cómo es que los atacantes, por ejemplo, utilizaban la técnica de escalación de privilegios, ¿no? O cómo utilizaban, por ejemplo, la copia de información o el movimiento lateral. Entonces, eso te da el contexto que te puede ayudar a mapear los TTPs para hacer tu plan de hunt, y al final te proveen una lista de reglas Sigma y de reglas Yara asociadas con esta investigación. Entonces, es un ejemplo interesante de cómo yo puedo ir integrando todos los elementos que les mencioné anteriormente. Entonces, si lo quieren descargar, es una buena alternativa. Y este es otro caso interesante porque cuando hablamos de Hunt, muchas veces nos hacemos la idea de que la actividad se basa, vamos a suponer que ustedes tienen un CIEM o tienen una herramienta de monitoreo y detección, y entonces pensamos que la actividad se basa netamente en hacer búsquedas, ¿no? En generar búsquedas, generar queries y demás. Pero recuerden que en la organización la infraestructura es mucho más compleja. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, solamente de entornos Windows o entornos de Linux con Windows. Estamos hablando de cosas donde existen elementos en la nube, existen dispositivos de red. Es decir, existe una cantidad de componentes que muchas veces se salen del radar de un SOC o se salen del radar, por ejemplo, de un CIEM. Entonces, este caso es muy interesante. Nosotros comenzamos a investigar ataques donde los atacantes lo que hacían era implantaban malware en, en el UEFI, en el sector, en el arranque de los equipos, y obviamente lo que buscaban era no ser detectados. ¿Por qué razón? Porque este tipo de implantes, ¿sí? Que se dejan en el arranque del equipo, obviamente no son a nivel de disco duro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que así ustedes formatean la computadora, así cambian el disco duro, el implante sigue ahí, ¿no? Entonces empezamos a ver este tipo de ataques a cadena de suministro. Este, por ejemplo, es un UEFI utilizado, un rootkit de UEFI utilizado por Hacking Team. Y entonces, revisando esos escenarios, hubo un fabricante muy conocido de computadoras que fue víctima de esto. Y este es un diagrama muy interesante que nos muestra principalmente las diferentes vulnerabilidades que pueden ser explotadas y cómo pueden ser comprometidas las cadenas de suministro, ¿no? Un ejemplo claro fue la operación Shadowhammer, en donde los atacantes tuvieron acceso a la infraestructura, en este caso de la compañía, utilizaron un certificado válido y modificaron, en este caso, el código de arranque. Obviamente esto con una actualización se implanta y es muy difícil de detectar. En la actualidad, los EDRs, XDRs ya buscan también este tipo de código malicioso, pero es un ejemplo de cómo puede haber dispositivos que están fuera del alcance que puede tener nuestro CIEM. Entonces, por eso es importante, y les comentaba yo, que nosotros vayamos más allá del conocimiento o el expertise que podamos tener en una herramienta. Seguramente, si tú comienzas a trabajar con una herramienta de búsqueda de amenazas, si tú empiezas a ser, digamos, experto en determinada herramienta, eso te va a ayudar en un momento dado a casi en el momento que vayas a hacer un query, ya sabes exactamente qué parámetros tienes que usar y cómo los tienes que buscar. Pero en el momento en que tengas que hacer búsquedas más allá del alcance que tienes en tu CIEM, va a ser un poco más complicado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un video de cómo nosotros lo que hacíamos era primero sacábamos la información del firmware,
hacíamos un dump inicialmente, ¿sí? Hacíamos el dump del firmware, luego le quitábamos los datos sensibles, después, una vez que hacíamos eso, lo convertíamos, hacíamos un proceso de normalización y lo que estábamos buscando es justamente, una vez que ya estaba en un formato, digamos, legible, hacíamos un parser con herramientas, ¿sí? Y una vez que teníamos ya el parseo, lo que seguía sería, ya teníamos el parseo del firmware, lo que sería es aplicar una regla Yara, y lo que me permitía esta regla Yara es escanear específicamente la presencia de eh, elementos maliciosos dentro del firmware. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, en la que tú puedes expandir tu threat hunting más allá de, por ejemplo, un equipo que está basado en un sistema operativo conocido o la nube o demás, ¿no? En este caso, concretamente, cómo podrías cazar amenazas específicamente, por ejemplo, del firmware. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ahora a pasar a la parte práctica. ¿Les parece? Y ya después vemos las preguntas que tengan. ¿Les parece bien? Listo. Les quiero comentar las máquinas virtuales de los ejercicios que les voy a mostrar. Se las voy a poner disponibles en mi GitHub una vez que termine el workshop para que las puedan descargar. Les voy a dejar algunas guías también por si quieren hacer los ejercicios como práctica. Creo que sería interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver un escenario, en este caso, una hipótesis de threat hunting. Acuérdense, estamos partiendo del principio de que en algún punto pudimos no haber detectado algo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una hipótesis de un escenario y el escenario es, por ejemplo, que eh, una cuenta de Active Directory fue comprometida, ¿sí? Una cuenta de Active Directory fue comprometida o que el Active Directory en sí mismo fue comprometido, que es un escenario que puede presentarse. Al final, recuerden que el Active Directory es la joya de la corona. Entonces, en un ataque, obviamente, lo que se buscaría es tener la posibilidad de acceder al Active Directory. Entonces, sería un atacante compromete el servidor de Active Directory y utiliza los accesos privilegiados para poder tener movimiento, para poder hacer movimientos laterales o exfiltrar información sensible de la red. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa hipótesis, ¿qué es lo primero que buscaríamos? Bueno, en este caso, estamos asumiendo que no ha habido ninguna detección, no tenemos ninguna alerta, pero vamos a buscar estos comportamientos. Entonces, como threat hunters, como cazadores, lo que tenemos que hacer es qué tipo de información necesitamos obtener para poder iniciar nuestra búsqueda. Obviamente aquí hay diferentes fuentes de información. Por ejemplo, una de ellas, obviamente, serían los logs. Entonces yo puedo partir de dos cosas. Una, los logs van a un CIEM y yo puedo hacer búsquedas directamente en el CIEM de comportamientos específicos. Por ejemplo, creación de cuentas de usuario. En este caso también podría ser que un usuario haya sido agregado al grupo de administradores de dominio, ¿sí? Y ese puede ser un buen principio. Entonces, como les decía, yo puedo tener mi CIEM, a lo mejor tengo mucha experiencia y yo sé qué queries necesito hacer o yo sé cómo puedo hacer las búsquedas para detectar ese comportamiento. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en algún caso yo no tuviera un CIEM o en otro caso yo estuviera queriendo hacer el análisis de un escenario similar directamente? Obviamente, pues revisaría los logs principalmente, ¿no? Entonces, para obtener los logs hay diferentes formas. Una puede ser directamente de un equipo, eh, localmente, y otra puede ser remotamente. Hay diversas alternativas. Les comentaba yo, por ejemplo, herramientas que se pueden usar incluso en respuesta a incidentes. Que recuerden, el threat hunting es una actividad muy relevante en una respuesta a incidentes porque es la forma en la que tú de forma proactiva vas a buscar amenazas específicas, ¿no? Entonces, si por ejemplo en la organización no hay la infraestructura para tener acceso a equipos remotos, lo que puedes tener es levantar un servidor de Velociraptor de forma temporal en cualquier equipo y a partir de ahí tú tienes la posibilidad a través de un agente
de acceder a los equipos, a las carpetas de un equipo, y esa sería una forma, por ejemplo, de traerte los logs. Otra forma es a partir de queries de búsqueda, que también puedes utilizar desde aquí, en donde dentro del módulo de Hunt, Hunt Manager, tú puedes buscar remotamente en esos equipos, ¿no? Entonces, te podrías conectar remotamente y hacer queries directamente utilizando el lenguaje VueQL, que es el lenguaje que utiliza Velociraptor, o utilizar incluso acceso a consola para ejecutar comandos de PowerShell o de Command Shell, ¿no? Entonces, esas serían algunas alternativas. En este caso, por ejemplo, si tú quisieras revisar logs directamente en archivos, lo que podrías hacer era utilizar herramientas que utilicen detección de comportamientos por regla sigma, ¿no? La detección de comportamientos por regla sigma, como les comentaba hace un momento, me permite que yo pueda identificar esos comportamientos simplemente mapeando la regla y a través de esa regla utilizar un motor que me va a convertir en un query. En este caso me buscaría directamente en los logs. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a utilizar una herramienta conocida como Chainsaw, que es como sierra, que está basada en justamente el uso de regla sigma para hacer este tipo de búsquedas, ¿no? Entonces, les voy a mostrar. Aquí tengo unos archivos de servidor. Bueno, tengo el directorio Chainsaw. Y aquí tengo, por ejemplo, unos logs de un servidor de Active Directory. ¿Ok? Entonces, les muestro. Sí, Les voy a compartir el enlace. Para que si quieren vayan revisando el proyecto. Sería interesante, ¿no? Déjense los comparto en el chat. Bueno, no sé si puedo compartir ahorita en el chat. Déjenme revisar. Sí, creo que sí puedo compartir, ¿verdad? Excelente. Ahorita se los paso. Ah, creo que no. A ver. Bueno, no importa, ahorita se los muestro y ya. Ah, sí, sí se los puedo pasar. Ahí está. Ya lo tienen ahí. ¿Sí? Que básicamente sería este el proyecto. Sí, entonces básicamente esta es una herramienta que me va a ayudar a hacer el análisis de los logs de una forma rápida. Ustedes saben que los logs muchas veces es complicado hacer el análisis, ¿no? Por la cantidad de información que tienen y la correlación que yo pudiera hacer en un momento dado. Entonces, una de las ventajas de este tipo de herramientas es que me permite correlacionar y me permite hacer hunts específicos con un mapeo a técnicas de MITRE-ATT&CK y con base en eso darme los resultados, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo podría empezar yo mi hunt. Acuérdense que la hipótesis o el escenario que vamos a trabajar es que el directorio activo fue comprometido, el servidor de Active Directory, ¿no? Entonces, la forma como utilizaría la herramienta sería justamente con la herramienta. En este caso, otra de las ventajas que tienen estas herramientas es que funcionan para múltiples plataformas. Por ejemplo, la misma herramienta la puedes usar en Windows, en Mac o en Linux. Y los parámetros son exactamente los mismos, el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, eso te permite también explorar en múltiples plataformas, que es una de las características cuando tú necesitas o requieres hacer un hunt. Y otra cosa, las reglas son importantes y son agnósticas, lo cual te permite también que tú puedas trabajar en diferentes entornos, ¿no? Puedes hacer hunts en diferentes o en distintos entornos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que utilice las, el motor de Hunt específicamente, ¿sí? Le voy a especificar el directorio donde están los logs, que en este caso sería este.
Le voy a decir que utilice regla sigma. Y le voy a decir que utilice un cierto tipo de mapeo que ya trae preconfigurado para asociar comportamientos que encuentre en el log con técnicas de MitraTac, ¿no? Entonces, el archivo de mappings, aquí están, hay un par de archivos de mappings. Uno pues parece que ya es legacy, entonces vamos a utilizar este, que es el que funcionaría. Entonces, voy a copiar el nombre. Este sería el parámetro de mappings. Ah, pero tengo que pasar la ruta, que sería mappings. Listo. Entonces, básicamente le voy a decir que quiero hacer una búsqueda basada en un enfoque de hunting sobre estos logs. Algo importante, los logs que yo tengo en este momento, capturados del servidor, que están aquí en esta carpeta, son los logs tradicionales, ¿no? Que es aplicaciones, seguridad, sistema y PowerShell, ¿no? Entonces, la indicación que le estoy dando es que va a hacer la búsqueda directamente sobre estos logs, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, le digo que me genere un archivo de separación por comas para el resultado de este escaneo y que lo haga en un directorio que yo le voy a especificar. En este caso sería Active Directory SRD, ¿no? Ahí me estaría generando el reporte. Entonces, comienzo mi escaneo. Ah, parece que la ruta no es correcta. Ah, perdón, es que me faltó poner la extensión del archivo de mapeos, que es en YAML, entonces la extensión es YML, ¿sí? En la parte de Sigma hay algo que está medio... A ver, Sigma. Ah, perdón, tienes toda la razón. Me traicionó nuevamente, siempre me pasa, ¿eh? Me traiciona la dislexia. Sí, exacto, muchas gracias. Es Sigma. Sí, es complicado lidiar con dislexia. ¿Qué más? A ver, Sigma, Sigma. mm, Me dice que la ruta es no válida. A ver, me dice que la está leyendo de IGMA. Interesante. Ah, ya sé. Es que me faltó otro guión. Me comí un guión ahí. Ahorita quise el cambio y comí un guión. El parámetro es con doble guión. Ahí está. Entonces, está cargando ya las reglas de detección y de Sigma está haciendo los mapeos. Entonces, lo que va a hacer es una correlación de los logs y me va a mostrar o me va a generar un reporte de esa correlación que va a ser de patrones que ha identificado en los logs que puedan ser mapeados con MitraTac, con técnicas de MitraTac. Muchas gracias. Sí, ya estoy viendo aquí, están muy atentos todos ahí de lo que estamos haciendo. Excelente, sí, muchas gracias. Marco pregunta que si hay un lugar donde puedan bajar algunos eventos para realizar pruebas. Por supuesto, Marco. Como les comenté, terminando el workshop, yo les voy a compartir el server de donde se tomaron estos logs, porque lo que me interesa es que vayan más allá. Digo, en 2 horas difícilmente podemos ver todo, pero les voy a compartir este server virtual. Más bien, les voy a compartir estos 3 servers, el server de Windows, el de Linux y el servidor donde van a hacer el hunt, y les voy a compartir los archivos independientes con esos logs para que hagan las pruebas, los mismos logs que estoy usando. Pero además, para que ustedes puedan probar o practicar, también en el propio sitio del proyecto de Chainsaw, ustedes van a encontrar o va a tener la posibilidad, cuando hagan la descarga, ustedes pueden descargar por plataforma, de aquí se descarga,
Pueden descargar por plataforma, todas las plataformas, más reglas, es decir, descarga Linux, Windows, Mac, más las reglas, o todas las plataformas, más las reglas, más ejemplos. Entonces te va a dar logs con entradas de actividades maliciosas para que tú puedas visualizar los resultados. Entonces, prácticamente, pues aquí tienes todo el proyecto, ¿no? Todo eso lo puedo descargar, o sea, a mi máquina, Sí, bueno, en este caso sí, o porque digamos a Windows, o tengo que hacer ah, una virtual. te cuento. En realidad, no es una herramienta maliciosa, pero Ah, cuando tú descargas, por ejemplo, reglas Yara, reglas Sigma, como el contenido de las reglas en ocasiones hace referencia a rutas, a nombres de programas maliciosos, seguramente en anti-malware por ahí va a pegar de gritos. Entonces, lo ideal es, claro, hay que desconectar exacto, claro, hay que desconectar el antivirus como para que te tome exacto, el sistema. Y en caso de que, exacto. suponete que si yo lo quiero hacer a mi máquina que es Windows, y ya si me voy yo a una virtual, Sí. digamos, cuando yo hago todo el análisis, o sea, voy probando todo lo que vos nos estás enseñando, ¿me toma solamente lo de la virtual o también el sistema operativo de Windows de mi máquina? Bueno, en este caso, si te fijas, yo le estoy dando la ruta específica a donde yo copié los logs. Ah, ok. Es decir, Ah, tú le especificas la ruta de los logs que quieras que te escanee. Por ejemplo, si quieres que sean los de tu equipo, le darías la ruta de los logs de tu equipo. Aunque yo ah, lo que recomiendo en este caso es hacerlo sobre una copia de los logs. Ahora, la obtención de esos logs, como te decía, lo puedes hacer directamente de los equipos o remotamente utilizando herramientas como Velociraptor. qué bueno, muy bueno, Ujú. muy bueno. Sí, Gracias. porque lo ideal es que no lo hagan equipo por equipo, ¿no? Digamos, en caso de uso, vamos a suponer que tienen un CIEM, vamos a suponer que ustedes pueden hacer búsquedas, pueden hacer queries directamente sobre los logs, pero imagina que hay algunos equipos que no están enviando logs al CIEM. Ahí, por ejemplo, podías complementar, harías queries en el CIEM y adicionalmente utilizarías este tipo de herramientas, ¿sí? Bueno, ahí está cargando. Obviamente va a tardar un poco. Dejen ver, creo que aquí tenía ya un reporte terminado. Quise optimizar el tiempo, entonces dije, vamos a tener todo listo y preparado para aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a ver, no, sí estaba aquí. Yo tenía ya un reporte generado de los mismos logs, déjenme ver si lo tengo aquí, y voy a cargar una herramienta que se llama Timeline Explorer. Esta herramienta es ideal porque con Timeline Explorer tú lo que puedes es analizar archivos CSV, pero tiene capacidades mucho más, por ejemplo, de un Excel para hacer filtrados de cierto tipo, para hacer búsquedas. Entonces, yo les recomiendo mucho esta herramienta. Al final, como les decía, en mi GitHub les voy a pasar toda la lista de herramientas que utilicé, los enlaces, las máquinas virtuales, todo para que ustedes lo hagan en casa, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una de las herramientas de Eric Zimmerman. Se llama Timeline Explorer, es gratuita, la pueden descargar de internet. Y, por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer es voy a cargar un, un reporte que ya tenía generado de los mismos logs, simplemente para irles mostrando, ¿no? En lo que se procesa aquí la, la evidencia, ¿ok? Entonces, nada más que arranque. Y entonces, ese sería, por ejemplo, el punto donde yo empezaría mi hunt. Mi hunt es, voy a buscar en logs, no ha habido ninguna alerta, pero yo asumo que el directorio activo o el servidor del directorio activo pudiera estar comprometido. Entonces, ¿dónde comienzo a buscar? Pues en los logs. Ahora, muy importante, ¿qué voy a buscar? Y ahí es donde, nuevamente, el conocimiento que tengan, por ejemplo, de los internals de Windows, en donde conozcan si van a buscar, por ejemplo, patrones de comportamiento, ¿qué patrones de comportamiento buscarían? Logs de entradas de logs que referencien, por ejemplo, creación de usuarios, si agregaste un usuario, por ejemplo, al grupo de administradores, eso ya te puede indicar la presencia o ya puede ser el indicador de un compromiso, ¿no? Porque está basado en comportamientos que a lo mejor son normales, es decir, realmente no tendría por qué salir una alerta si la creación de un usuario fue bajo los parámetros estándares, porque probablemente, si es una empresa grande, la organización está contratando personal todo el tiempo está creando usuarios, todo el tiempo está agregando, por ejemplo, del área de TI
gente al grupo de administradores y demás. Entonces, es justamente la parte que aprovechan los atacantes para pasar desapercibidos, para evitar la detección, ¿no? Es decir, a partir de actividades aparentemente normales. Entonces, por ejemplo, aquí voy a arrastrar mi resultado del cruce que hubo ahí con las reglas sigma, las de detección, y los voy a ver en este programa. Como les decía, es un archivo de separación por comas. Ustedes sin ningún problema lo podrían ver incluso en un Excel, ¿no? Pero realmente esta herramienta es muy buena para hacer búsquedas, ¿no? Para hacer hunting o para hacer investigaciones. Está un poquito lenta porque pues, tengo varias virtuales abiertas, pero ahorita lo va a cargar, ¿no? Entonces, ese sería mi primer acercamiento, mi primer búsqueda. Voy a buscar las primeras huellas. Una, Dependiendo de lo que yo encuentre. Sí, perdón, ¿tenía alguna pregunta? sí, Adelante. sí, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Una Marco? consulta. Yo estoy instalando como 100 WASU y todo el WASU completo y demás. ¿Esto Sí. reemplazaría un poco, digamos, a Sysmon en Windows para que desde WASU pueda ejecutarlo? Mira, cada herramienta tiene sus características. Yo diría que se complementan y dependiendo los casos de uso. Es decir, recuerda que tu Wazoo funciona más um, como una herramienta de detección de comportamientos, ¿cierto? Sí, Y de alguna manera te correlaciona la información y bueno, tiene características muy interesantes. En el caso de Sysmon, Sysmon utiliza un motor que se instala en el sistema operativo y que en el paso de estos años ha ido evolucionando hasta el grado, por ejemplo, de generar ciertas alertas específicas para casos concretos como, por ejemplo, el borrado de archivos o el borrado de información, cosas de ese tipo. ¿Sí? ok. Me conviene en todo caso tener los dos, digamos. Depende, mira, yo lo que te recomendaría es esto, porque hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta. Acuérdate que también cantidad no es lo mismo que calidad. Ujú. Entonces, ¿yo en qué me enfocaría? Yo me enfocaría en, de acuerdo a las características, fíjate, tienes que tomar en cuenta hasta las características de tu organización. Con base en las características de tu organización y lo que tú quieres enfocarte a detectar es, por ejemplo, y claro, las capacidades que tengan los equipos, la carga que te pueda generar una herramienta y otra. Yo lo que haría es una evaluación, por ejemplo, de qué quisiera obtener yo de Sismo, por ejemplo. ¿Te has fijado que el Sismo eh, funciona a partir de archivos de configuración que tú le das? Sí, sí, más bajé uno y si lo implementé, Exacto. digo. Exacto. El problema con Sysmon es que si tú, por ejemplo, le das archivos de configuración que colecten más información de la que necesitan, puedes caer en el exceso de información y eso te va a llevar a una fatiga de alertas, porque te va a generar muchos falsos positivos, o puede generarte Claro, muchos falsos positivos, ¿no? Como el caso de Wazoo. Entonces, eh, en términos generales, puedes combinarlos sin ningún problema y te va a funcionar bien. Y yo diría que lo evalúes en cuanto a temas de comportamiento, en cuanto a temas de cómo los complementas, porque también no tiene sentido que hagan lo mismo las dos herramientas, ¿no? Sino más bien claro. aquí lo que tú buscarías es cómo puedo aprovechar tal característica de Sysmon con lo que tiene Wazoo. Y creo que vas a tener unas herramientas de detección muy poderosas ahí, sin duda, porque las dos son muy Perfecto, buenas. Sí, perfecto. muy Gracias, bien. muchísimas gracias, te agradezco. Sí, por nada. Ok, observen que aquí ya me está dando resultados. Vean la diferencia. No es lo mismo ver un archivo de logs con todas las entradas a ver esto que ya está completamente resumido. ¿Están de acuerdo? Miren, aquí ya específicamente me está dando comportamientos que consideró anómalos basado en las reglas de detección de signo. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que buscaría concretamente es creación de cuentas, ¿no? Ese podría ser. Lo puedes hacer a partir de detecciones, los filtros, o lo puedes hacer a partir de IDs de eventos, ¿correcto? Por ejemplo, el 4720, que indica una creación de cuentas de usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te dice que un usuario fue agregado al grupo de seguridad global, ¿sí? Entonces, si tú quisieras ver cuál es el registro asociado, tú puedes simplemente abrir, en este caso, el campo y te va a mostrar a qué usuario se refiere, ¿no? Entonces, aquí tú puedes ver si es un usuario válido
y pudiera ser un falso positivo o es un usuario no válido, ¿no? También puedes filtrar aquí por detección, como les decía. Puedes hacer filtrado por cualquier columna en realidad, ¿no? Te puedes ir por los event IDs o te puedes ir en este caso por detecciones. Entonces tú aquí podrías escoger, por ejemplo, un logón de usuario administrador remoto. Ese podría ser un parámetro interesante. Y aquí te muestra cuántas entradas hay al respecto, la creación de usuario local, la instalación de un servicio raro o extraño, un usuario agregado al grupo local o de administradores. Por ejemplo, podrías empezar por estos dos criterios, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí me dice que se agregó un usuario al grupo de administradores, pero vemos que es un Anonymous Logon. Entonces, probablemente no me da mucho contexto, ¿no? Lo otro es este criterio, que aquí, por ejemplo, me dice que de cierta IP, y aquí es donde empieza lo interesante. Aquí me está hablando que de esta IP, ¿sí? Hubo un acceso de este usuario con privilegios elevados. O sea, tenemos un acceso remoto de un usuario con privilegios elevados, ¿no? Eso puede ser normal, puede ser un administrador que se está conectando remotamente. Lo que yo tengo que investigar es si este usuario es un usuario válido de la red, ¿correcto? Es decir, si está registrado como un usuario auténtico, ¿sí? Entonces, ahí empieza mi cacería, por ejemplo. Ahí tengo este criterio, ¿sí? Entonces, yo ya podría buscar, a partir de ahí, puedo quitar el filtro. Entonces, si yo considero que ese es un usuario sospechoso, yo aquí puedo, a partir de este criterio, buscar toda la información que haya en estas detecciones relacionadas con ese usuario. Y entonces aquí ya me da la lista de actividades relacionadas con ese usuario. Aquí, por ejemplo, me dice el momento en que se creó. Tengo la fecha ahora. Lo reviso. Y aquí tengo los detalles de la creación de este usuario, ¿sí? Específicamente. Que yo puedo ya revisar, comparar, y este básicamente es el nombre del usuario. ¿Qué me puede indicar que esto es algo anómalo? Obviamente, si no sigue los criterios del estándar que utilizamos para crear cuentas en la organización, es decir, si es un usuario administrador, independientemente si es administrador o no, pero si es un usuario que a lo mejor no cumple con los criterios de nombre, apellido, o no cumple con los criterios de usuario, arroba, etcétera, etcétera, ese puede ser un parámetro, ¿no? El otro parámetro puede ser también, bueno, aparte se agregó al grupo de administradores. Entonces, para mí ya es más fácil aquí, ya con este criterio, comenzar a hacer mi hunt, ¿no? O sea, ya tengo las huellas iniciales que necesito para buscar qué pudo haber pasado aquí, ¿de acuerdo? Aquí está comprobado, se agregó al grupo de administradores y me da la información de los logons, ¿sí? O logoffs que hizo este usuario. Y yo puedo empezar ya a armar una línea de tiempo, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasa si yo en este momento confirmo que efectivamente ese usuario no fue creado de manera oficial? A partir de ese momento, este hallazgo de Hunt se convierte en un incidente, ¿cierto? O sea, ya debo de escalarlo yo como un incidente. Y una vez que comienza el incidente, el equipo de Threat Hunters o el Threat Hunter va a ayudar al equipo de respuesta a incidentes a buscar más indicadores de compromiso o de comportamiento, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso natural después de esto? Ya tengo un usuario sospechoso. Ya tengo cierta actividad de este usuario. ¿Qué seguiría? ¿Qué hizo? ¿No? El comportamiento que tuvo, más allá de logons, logoffs, ¿cierto? Exactamente. Claro, aquí ya podrías echar mano de tu CIEM, ya puedes echar mano de tus queries, digo, ya tienes un criterio, pero ojo,
Y esta parte la quiero resaltar porque miren, es bien común. Por ejemplo, hay diferentes vendors. eh, yo siento que los vendors todos son buenos, no vamos a decir este es mejor que este, cada uno tiene sus características, pero hay algo muy importante. Si ustedes quieren pasar de la parte de monitoreo y detección a la parte de hunt, deben asumir que en algún punto su herramienta no va a cubrir todo. Por ejemplo, en este escenario que planteamos, la detección no la hizo a lo mejor un Wazoo, no la hizo un Splunk, no la hizo un ELK, ¿cierto? Porque no teníamos ninguna alerta, o sea, no hubo nada que me dijera, ahí pasó algo. La detección fue proactiva. Esa es la naturaleza de un threat hunt. Identificar y detectar cosas que no fueron detectadas, que no fueron identificadas. Esa es la actividad del threat hunting. Y ahí se diferencia del monitoreo y detección específicamente. Exactamente. Fue proactiva en lugar de reactiva. O sea, yo no esperé una alerta para poder comenzar a buscar. Más bien, mi búsqueda, el resultado de mi búsqueda fue lo que disparó. Ahora sí, el incidente fue el que disparó el monitoreo y detección y ahora sí yo puedo echar herramientas que tenga yo a la mano. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, en este escenario, si yo quisiera saber qué comportamientos podría haber tenido ese usuario, algo con lo que yo podría empezar sería, ok, ya tengo un usuario identificado, ya sé que particularmente el controlador de dominio puede estar comprometido. O de hecho está comprometido, porque de hecho se ven accesos de ese usuario, ¿no? Entonces, lo siguiente que yo podría hacer, por ejemplo, una de las características es yo puedo crear colectores. Nuevamente, esto lo estoy haciendo desde una perspectiva muy agnóstica, ¿de acuerdo? Déjenme recargar esto para que se refresque. Que sería uno de los mensajes que me gustaría transmitirles. Piensen cómo lo van a hacer, no en términos de herramientas, sino en términos de estrategias. No importa la herramienta que tengan, no importa la herramienta que utilicen. ¿Qué es lo que van a hacer para complementar su cacería? Eso es lo importante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que puedo hacer es eh, configurar un colector. El proceso que yo haría se conoce típicamente como triage. Es decir, voy a hacer una evaluación inicial y voy a tratar de obtener información inicialmente. ¿Qué tipo de información yo podría traer del servidor para iniciar una investigación? ¿O qué tipo de información yo correría para una investigación? ¿No? Por ejemplo, aquí hay diferentes artefactos, como es eventos de Sysmon en Elastic, información de los navegadores. En este caso, no creo que el navegador fuera una herramienta que podría yo investigar porque es un servidor, ¿cierto? Pero lo que yo sí podría hacer es, por ejemplo, generar líneas de tiempo. Eso a lo mejor sí. Entonces yo puedo empezar a filtrar timeline. Aquí yo tengo algunos, por ejemplo, un forensic timeline, un timeline prefetch. Nuevamente, aquí el conocimiento que yo tenga de los internals del sistema operativo, que puede ser cualquiera, no tiene que ser Windows, puede ser Linux, puede ser Mac, me va a permitir elegir la información adecuada que yo podría colectar, ¿no? ¿El CRM está en el servidor de la empresa? ¿A qué te refieres? ¿En el escenario? Sí, los CRM son los, ¿viste? Son los programas que se utilizan, digamos, tipo omnicanalidad, donde se Ujú. atiende el cliente, o es simplemente eso es un software que va directamente en el escritorio y se utiliza, y nada que ver con el servidor de la empresa. ¿Cuál? ¿Te refieres al que estoy usando? Sí, Sí, puede ser incluso en tu propia máquina. en el software. Ah, de hecho, qué bueno que preguntas eso. Algo interesante de este tipo de herramientas es que, por ejemplo, en este caso ni siquiera la necesitas instalar. Algo que tiene esta herramienta es que tú puedes levantar un server al vuelo en tiempo real sin hacer ningún tipo de instalación. Y puedes hacerlo desde tu propia computadora. A lo mejor tienes un Claro. dispositivo externo, lo Ujú. pegas a la red y sin ningún problema, ¿no? Es decir, te funciona en casos donde a lo mejor en la organización no hay una infraestructura para hacer investigaciones o para hacer este tipo de seguimientos.
Entonces, aquí básicamente lo que tú tienes que hacer nada más es seleccionar el tipo de información que tú quieres obtener, ¿sí? Que pueden ser prefetch, puede ser líneas de tiempo. Un prefetch es, por ejemplo, un artefacto que te dice o del cual tú puedes obtener actividades, por ejemplo, que se hayan realizado en Windows. Y te los puede dar por línea de tiempo o basados en MitraTaG, por ejemplo. Eso te podría ayudar, ¿no? Es decir, tú con esto puedes buscar o puedes encontrar información que te pueda resultar útil de qué hizo exactamente el usuario más allá de los logs, ¿sí? O sea, aquí ya buscarías actividad de programas instalados, programas ejecutados y demás, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente harías eso, eliges algunos artefactos, los configuras. En algunos casos se configurarían parámetros. Por ejemplo, este me da opción para parámetros, uno de los que escogí me da opción para parámetros. Si tú consideras que no requieres configurar nada, simplemente te vas a la colección. Y esto es interesante. Por ejemplo, vamos a un escenario donde tienes muchas computadoras y algunas de ellas están remotas, pero no tienes una herramienta para poder hacer la colección remota. Tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, aquí decirle que tus equipos van a estar basados en Windows, que los colecte en un archivo zip, le puedes poner contraseña y te da la opción de eh, no solo subirlos a un sistema, sino que tú podrías incluso subirlos a diferentes plataformas. Por ejemplo, si tú tienes una AWS, un Google Cloud, un Azure, una carpeta compartida, un SFTP, tú le puedes configurar este colector para que una vez que termine de hacer la colección, te suba la información a ese servidor, ¿sí? De manera automática. Entonces tú ya tienes un punto central para colectar, asumiendo que fueran varios servidores, ¿no? O puede ser simplemente, en este caso, el directorio activo. Yo le puedo decir que me genere los resultados para dos formatos, separación por comas y JSON. Le pones un nombre, a tu colector, ¿sí? Y lo creas. ¿Qué es lo que va a hacer? Con base en la información que le diste, va a colectar la evidencia requerida. O sea, te va a recolectar evidencia de programas ejecutados, te va a recolectar información sobre la línea de tiempo de esos programas ejecutados, te va a dar a lo mejor también información de, por ejemplo, en el caso de un equipo de navegación del usuario en Internet, etcétera, etcétera, dependiendo del escenario que estés trabajando. ¿Qué es lo que estás buscando? Seguir encontrando información o evidencia de qué pasó o de qué pudo haber sucedido. En este caso, lo que me va a crear es un archivo ejecutable que yo puedo enviar para que se ejecute remotamente o yo puedo colectar individualmente, ¿sí? Entonces ya nada más lo bajas y lo ejecutas en los diferentes equipos que tú quieras, ¿sí? Esa sería otra etapa, ¿no? Obviamente ya respondiendo. Aquí ya sería una combinación de respuesta a incidentes, ¿sí? Complementando con actividades de hunting, porque ya estás respondiendo al incidente. O sea, ya te diste cuenta que el servidor está comprometido. Entonces, necesitas información. Ahora, hay escenarios en donde no puedes seguir los procedimientos convencionales de voy a hacer la imagen del disco duro o voy a seguir ciertos procedimientos que a lo mejor por las características propias del entorno no son posibles, al menos en el corto plazo. Pregunta Kevin que si hay workflows predefinidos para sistemas críticos. ¿A qué te referías con esto? Es decir, que ya se tenga considerado qué información tomar o qué herramientas utilizar. ¿A qué te referirías, Kevin? Claro, sí, sería, por ejemplo, tener los prefetch ya donde se sabe que se encuentra normalmente este tipo de actividad o de comportamiento. Ah, no, claro, sí, 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 sí. Sí, eso sí ya lo tienes tú predefinido, definitivamente. Sí, es algo que ya de alguna manera es conocido y no necesitas ni siquiera configurarle, a menos que lo cambiaras, no necesitas configurar nada. Directamente ya está predefinido. Ah, excelente, Ujú. gracias. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Eh, como te digo, habrá circunstancias en las que puedas hacerlo remotamente, habrá circunstancias en las que lo tengas que hacer localmente, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, se me apagó, pero la idea es que lo puedes correr ahí para justamente comenzar la parte de la colección, ¿no? De la información, ¿sí? Ahorita les muestro cómo sería la colección concretamente. Y la otra parte, aquí obviamente pues ya buscarías, en este caso, indicadores de que hubo programas que se ejecutaron, y ya podrías empezar a correlacionar con tus logs. Otra fuente de información interesante que podría resultar valiosa es obviamente la parte de la captura de tráfico que la tuvieras, ¿no? En este caso, por ejemplo, decíamos que si tienes herramientas, por ejemplo, como Suricata, ojo, no necesariamente Suricata es una herramienta que tengas que poner como un IDS de red, un IDS, pero para detección de red, ¿no? O IPS. En este caso, lo que tú buscarías, más bien, por ejemplo, en este caso, a lo mejor tú puedes tener otras herramientas y que igual te pueden ayudar a la detección si tú haces queries. Pero, por ejemplo, si no tuvieras herramientas avanzadas para hacer esas búsquedas, para hacer tus huntings, tú puedes tener incluso un suricata que te permitiría leer, al igual que hiciste con los logs, los archivos, en este caso, del tráfico de red, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un archivo de captura de tráfico de red, que es este. Entonces, se utiliza Suricat, le das un archivo pickup, por ejemplo. Necesito con permisos. Lo que va a hacer es, a partir de las reglas que tú creaste, tú puedes buscar patrones específicos de comportamiento malicioso. Nuevamente, la ventaja de las reglas es que tú puedes utilizar el conocimiento que se genera en la comunidad, integrarlas, y eso te va a expandir tus capacidades de detección. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue ejecuté el motor de Suricata con las reglas que tiene cargadas, recargadas. Tú puedes agregar tus reglas propias y eso te genera este archivo, este if.json. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, tu archivo de tráfico de red, puedes identificar potencial también comportamiento malicioso. Entonces, tú estarías correlacionando tus búsquedas, hallazgos que tuviste de tus capturas de red, hallazgos que pudiste tener a partir del análisis de los logs y también de comportamiento a partir de la colección de artefactos, ¿no? Entonces, vamos a cargarlo. Vamos a ver si ya se levantó acá el server. Está levantando. Muy bien. Entonces, con cualquier visualizador de JSON, o incluso puedes usar JQ para hacer queries directamente. También es bastante útil y práctico, sobre todo. O puedes, con cualquier visualizador de JSON, analizar este archivo de reporte, nuevamente basado en reglas. Diríamos entonces que si quisiéramos hacer una similitud, las reglas Yara te permiten la identificación o la presencia de, las reglas Sigma te permiten detectar comportamientos y las reglas Suricata te permiten encontrar todo lo que tenga que ver con el tráfico de red, ¿no? Que pudiera en un momento dado ser malicioso. Déjenme un poquito, pero ahorita lo carga. Vamos a ver qué se levanta primero. Muy bien.
Voy a abrir este IP. Que es el archivo que me hizo match con las reglas de detección y el archivo pickup que yo tenía. Nuevamente, hay muchas herramientas de análisis. Es decir, aquí nuevamente lo que trato es compartirles bases y herramientas agnósticas que les permitan a ustedes, independientemente de cualquier herramienta que decidan utilizar o que tengan a la mano, eh, para hacer sus actividades de hunt. Está un poquito lento. Pregunta Danilo, ¿qué otras herramientas podría recomendar para cacería de amenazas? A ver, concretamente de red, ¿te refieres? Si son logs específicamente, cualquier SIEM. Yo pienso, cualquier SIEM, si son logs. En el caso de herramientas perdón, de tráfico de red, particularmente, ahí sí yo te recomendaría módulos específicos. Algunos vendors incluyen componentes que puedes agregar para hacer tu análisis, por ejemplo, de tráfico de red. Ahora, hay alternativas interesantes. Por ejemplo, si te vas a open source, no sé si ustedes han trabajado con Security Onion. No, ¿cómo se escribe? Perdón. Security Onion, paso ahí el chat, Sí, sí. Sí, que está lo vi, basada en pero. herramientas open source, ¿no? Ok. Principalmente. Y por ejemplo, utiliza Suricata, utiliza Bro, ¿sí? Utiliza para tráfico de red, por ejemplo, para detectar amenazas de tráfico de red. Utiliza Elasticsearch de backend y utiliza, por ejemplo, regla Sigma para justamente la parte de hunting, concretamente. ¿Sí? Se quedó un poquito trabado. Dejen ver si en el Inter ya levanta mi servidor. Sí, ya levantó. Entonces, en lo que se levanta, les voy a mostrar esta parte, ¿no? Este sería el servidor en este caso que estamos analizando, que estamos revisando. En este punto sabemos que está comprometido y voy a buscar información adicional, ¿no? Me pregunta Cyborg qué certificaciones recomiendo para threat hunting. Bueno, depende. Por ejemplo, hay unas certificaciones muy técnicas dirigidas a la parte, por ejemplo, de complementar lo que es el threat hunting con la respuesta a incidentes, con la investigación forense digital, es decir, cómo tú técnicamente buscas artefactos específicos, o sea, te da todas las bases con la cual tú podrías hacer equipo con estas áreas, ¿no? Respuesta a incidentes, investigación forense. Que, por ejemplo, SANS tiene una particularmente, de hecho yo conozco el material, yo me certifiqué en esa justamente, y ese curso en particular combina los tres. Trae un apartado para forense, trae un apartado para threat hunting, trae un apartado para respuesta a incidentes. Esa es muy buena porque te da muy buenas bases, ¿no? Y hay otras, por Perdón, ejemplo, perdón, ajá, Roberto, sí, lo puede repetir nuevamente con todo gusto. la certificación? Sí, es una certificación de las de SANS. Por aquí tengo el número, déjame ver. Creo que es 508, algo así. Esa, por ejemplo, les digo, es muy técnica, orientado a la parte de artefactos, de Windows, de Linux, de diferentes sistemas, cómo haces una investigación forense, o sea, cómo integras la cacería de amenazas con la investigación forense y la respuesta a incidentes. Y hay otra que en lo particular me gusta, esa yo también la hice el año pasado, antepasado, no recuerdo, que es de Maitre. Maitre MAD, se llama MAD, Maitre MAD, y esa va más enfocada a la parte de metodologías. Ya me hizo favor ahí Leslie de compartir ese, justamente, el que les estoy hablando. Y el otro de MAD, de Maitre, también de Threat Hunting, esa me gustó mucho porque se basa bastante en conceptos y metodologías. Y obviamente, pues,
cómo lo mapeas a la parte de attack, ¿no? Entonces, me parece muy buena esa certificación también. Muchas gracias, Les. Esa sería la otra. Y es esta. Como certificaciones, creo que se complementan súper bien. Esta funciona como por suscripción. Esta es la que les digo. Threat Hunting, esto. Threat Hunting y Detection Engineering. Entonces, bueno, ahí para que las tengan ahí en el radar. Listo. Déjenme ver cómo vamos acá. Parece que se me privó ahí. Muy bien. Voy entonces a utilizar el colector en lo que se levanta aquí esto. Ah, parece que ya está. Sí, está un poco lenta. Siempre pasa, ¿eh? En la tarde que estaba revisando los archivos, los ejercicios y demás, estaba súper rápido. Miren, aquí por ejemplo tenemos el JSON ya abierto. La ventaja de este tipo de herramientas obviamente es que te colorea los resultados y eso pues facilita un poco la búsqueda, ¿no? Entonces miren, vamos a comenzar de los básicos, ¿no? Por ejemplo, como aquí estamos hablando de tráfico de red, yo podía comenzar a hacer filtros, por ejemplo, por usuario, por diferentes criterios, pero por ejemplo, si quisiera ver comportamientos, yo le podría decir que me filtre, por ejemplo, por ejecución de archivos o de programas ejecutables. ¿Así lo alcanzaste a ver, Nahuel? Sí, exacto. Miren, de hecho, por ahí apareció, no sé si lo vieron, un admin 01 y aparecen algunas transferencias de archivos. Acuérdense que este no es un archivo de logs, es un archivo de captura de red con el match de las reglas que usamos en Suricata, ¿no? Es decir, de comportamientos ya conocidos de forma maliciosa, como son los movimientos laterales, la transferencia de archivos y demás. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí vamos a filtrar, ¿no? Archivos ejecutables. Para ver si ha habido transferencia de archivos, ¿no? Como parte de actividades que pudo haber hecho el atacante, ¿no? Entonces, veíamos una IP sospechosa. Aquí aparece nuevamente, se acuerdan que lo vimos en los logs. Y como comentaba Nahuel, aquí tenemos un keylogger.exe. Arriba, si ustedes se fijan, tenemos un BNC Viewer, tenemos un nc.exe, que podría ser un netcat exactamente. Vemos un OneDrive, que podría ser algo sospechoso, ¿no? Acuérdense que es tráfico de red, que tendría que ser un OneDrive en ese contexto. Y entonces van a encontrar ustedes indicadores de que hubo conectividad de red a ciertos equipos. Por ejemplo, aquí el usuario se llama Michael Scott. Desde su computadora, ya vimos que hay algunos archivos ejecutables que fueron transferidos a partir de la red o a través de la red. Y como ese, por ejemplo, podemos ver o podemos buscar, como parte de nuestra cacería, podemos buscar ya, no sé, alguna comunicación a un puerto específico, algún protocolo específico. Obviamente, seguramente vamos a encontrar tráfico que va cifrado, ¿no? Está bastante lento, pero bueno, ese sería como el contexto de lo que haríamos, ¿no? Que sería como el análisis de red. Entonces, siguiendo la metodología, lo que hicimos fue, trabajamos a partir de una hipótesis que es mi servidor de Active Directory pudiera estar comprometido.
En este caso, no necesariamente ese tiene que ser el enfoque siempre, pero un buen punto de partida es, voy a analizar logs para ver actividad que pareciera normal, digo pareciera, porque estamos asumiendo que no hubo detección. Entonces, pareció normal, pero que en realidad no fue normal, y a partir de ahí, con la identificación de un usuario que fue creado, fuimos buscando en diferentes fuentes de información, como son tráfico de red, como son, en este caso, diferentes artefactos de Windows, porque es un Active Directory, entonces tendrían que ser artefactos de Windows. Entonces déjenme pasar, por ejemplo, el colector aquí al server. Entonces, lo que yo estoy logrando con esto es que estoy obteniendo información que puedo correlacionar. Por ejemplo, puedo empezar a identificar la fecha y hora en la que el usuario se creó, y a partir de ahí, a esa fecha y hora se le llama pivot time. Se le llama pivot time porque tu búsqueda puede empezar a partir de ahí. Entonces, en el momento en que se creó la cuenta de usuario, puedes buscar hacia atrás, por ejemplo, porque ese usuario se creó de alguna forma, ¿cierto? O sea, si no fue un insider, se tuvo que haber creado de alguna forma. Entonces, tu investigación comienza hacia atrás para saber qué pasó antes de la creación de esa cuenta de usuario, y hacia adelante para identificar o saber qué pudo haber sucedido una vez que esa cuenta de usuario se creó. O sea, cuál fue el comportamiento de, eh, de ese usuario o de otros usuarios a partir de la creación de esa cuenta administrativa. Miren, aquí ya me está dejando bajar. Vamos a ver cosas interesantes, ¿no? Digo, ya vimos ahí eh, el envío de archivos, que claramente son maliciosos, en algunos casos herramientas de hacking, en otros casos desconocidos. Pero lo interesante, por ejemplo, es esto. También, si yo quiero averiguar qué técnica utilizó el atacante, ahorita con el análisis de la red, lo puedo hacer porque en algunas secciones, voy a mostrar ahorita, me está diciendo que hubo un mapeo, hubo una conexión, aquí está, desde el equipo, en este caso 123, al directorio temporal. Entonces, aquí me estaría dando información interesante. Por un lado, me dice que estos archivos pudieron ser transferidos a partir de una carpeta compartida, y por otro lado, me está dando una dirección IP de un equipo de la red, que no es el Active Directory. ¿Sí? ¿Esto a qué me va a llevar? Obviamente el incidente comenzó en el momento en que yo descubrí que había una cuenta de administrador que no era válida. Pero esto lo que me va a llevar, lo que en respuesta a incidente se conoce al proceso de identificación. Es decir, yo no puedo asumir, dadas las circunstancias y dado lo que estoy encontrando, que el único equipo comprometido en la red es el servidor, ¿cierto? Con esto estoy validando que hay otros equipos que están comprometidos, lo cual indica que yo tendría que expandir mi búsqueda hacia los otros equipos. ¿Les hace sentido? Otro punto importante, por ejemplo, vamos a suponer que hay aquí, en este caso, software malicioso que es conocido, pero podría haber situaciones en donde a lo mejor es desconocido, ¿no? Ahora, recuerden otra cosa, se terminó que hubo la ejecución de un malware, RxDR no detectó. Eso lo pueden jurar, o sea, puede suceder, ¿sí? Yo lo vi muchas veces. En algunos casos, yo me enfrenté a escenarios donde una muestra de malware no era identificada por ningún antivirus, ningún antimalware, EDR, XDR, lo que sea, completamente invisible. ¿Cuál es su mejor estrategia en esos escenarios? Por ejemplo, identifican ustedes un código malicioso en un equipo, en este caso en el servidor. Ya nos dimos cuenta que hay otro equipo involucrado, pero mi pregunta es, ¿tienes la garantía que no haya más equipos involucrados? Así es, Kevin, un zero day.
Tuve la oportunidad incluso de participar en investigaciones de ataques APT. Estamos hablando de Zero Days, estamos hablando de malware que explotaba 3, 4 vulnerabilidades diferentes, desconocidas, todas día cero. Entonces, no se detectaba el malware y aparte te explotaba vulnerabilidades que no tenían parche. Imagínate. Entonces, la pregunta es, como cazador de amenazas, ¿cómo detectas eso? ¿Qué ideas tienen? Pienso que en toda acción maliciosa hay un recorrido. Entonces, en Así base a es, eso, obviamente que va a haber siempre más de más así de un es. software, más de un equipo, más de un servidor comprometido. Así que Exacto. en Entonces base te a eso, enfocarías comportamiento, ¿no? ¿Cierto, Mario? perdón, Roberto, ¿cómo? Sería comportamiento, ¿no? O sea, Sí, sí, por yo ejemplo, creo que sí. a partir de, no sé, un escenario puede ser a partir del comportamiento, ya Sí, sea si tú conoces qué query puedes hacer para detectar ese comportamiento o si utilizas una regla sigma, tratas de verificar el mismo comportamiento en toda tu ajá, red, ¿cierto? Para ver en qué otros equipos se está presentando lo mismo. así es. Muy interesante. Ot- Otra opción que pueden tener en estos escenarios, y de hecho, eso es lo interesante del threat hunting. Como les decía, hay una diferencia entre monitoreo y detección y threat hunting. Lo interesante del hunting es que tienes que usar muchos recursos y como les decía, ahí entra la intuición, entra una estrategia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que cierta pieza de malware de las que aparece aquí no fue detectada por el EDR XDR. Ciertamente tú puedes mandar la muestra, por ejemplo, a la compañía, a tu empresa, al vendor, y a lo mejor te genera una detección, no sé, en un tiempo corto. Digo, me tocó vivirlo a mí. Hubo casos donde yo reporté malware que no era detectado, me creaban la firma, la heurística, se hacía la detección, y hubo casos en donde el ataque estaba en curso y el atacante te cambiaba la muestra y ya no era detectable otra vez. Entonces, es como, eh, les pongo el ejemplo siempre a mis alumnos, es como el juego del guacamole, ¿no? Tú le pegas un martillazo al topo y el topo se esconde y sale por otro lado, ¿no? Entonces, ante esos escenarios, por ejemplo, como Hunter, una estrategia puede ser, tomas la muestra del archivo, la revisas en cuanto a su contenido, su estructura, y por ejemplo, algo que me funcionó fue crear una regla Yara. Entonces, al crear la regla Yara, tú lo que puedes hacer es que ya con la regla Yara, como es algo agnóstico, ya lo que estás buscando no es ni heurística, no es ni firma, no es nada de eso. Lo que estás buscando es concretamente componentes que va a ser muy difícil que el atacante te cambie. ¿Sí me explico? Por lo regular, digo, no te van a crear un nuevo malware en 2 horas, ¿cierto? Por lo regular es la misma muestra, simplemente lo buscan de diferente manera, ¿cierto? Para evitar la detección, para evadir la detección. Entonces, en esos escenarios, el crear reglas Yara es un activo muy valioso porque tú creas una regla Yara, básicamente estás tomando el ADN o la estructura del programa y tu búsqueda la haces a partir de la estructura. Entonces ya no importa qué tan ofuscado esté el malware, tu detección va a ser por la estructura y funciona bastante bien, ¿no? Entonces ese puede ser un caso interesante de uso también. A ver si ya está funcionando aquí. Entonces, esos serían diferentes escenarios donde ustedes pueden aplicar de manera práctica el threat hunting, como les decía, más allá de una herramienta, ¿no? Más allá de hacer todos tus queries en una sola plataforma, que yo creo que sería esa parte interesante a explorar, ¿no? Cómo tú puedes hacerte de tus recursos, hacerte de tus kits de herramientas. Muchas de las herramientas que son open source te dan esa flexibilidad, te permiten tener tu kit hasta en un disco externo, en un pendrive, y desde ahí los puedes ejecutar porque ni siquiera requiere instalación. Por ejemplo, todos los que les he mostrado hoy, el único que requiere instalación es el Timeline Explorer. Fuera de ahí, todas funcionan sin instalación. Claro, Suricata, ¿no? En este caso, pero Sigma, Yara, Velociraptor, ninguno de ellos requiere que lo instales, en ningún punto. ¿Sí? Miren, por ejemplo, les voy a contar.
Tengo por aquí entonces el colector, dijimos, ¿verdad? Este colector. Le puse Coparty para que vean que lo acabo de crear, ¿eh? Ok. Sí, entropía. Hay varias técnicas ahí, Iván, de que comentas eso. De hecho, la certificación el curso más bien, de certificación de Threat Hunting que les comenté el último, el de MAT, trae una sección muy interesante porque te habla de todos esos principios. O sea, te habla todo, te habla de conceptos de precisión, toca temas de entropía, cosas de esas, que en realidad no son conceptos tan teóricos, no son conceptos que tú puedes aplicar de manera práctica y que resultan muy interesantes. Aquí nada más déjenme que me deje pegar y lo voy a realizar. A ver si rastro me deja. Sí, está un poquito lento. Bueno, ahí vamos tratando, ¿ok? Una de las ventajas, por ejemplo, también de las características que yo he utilizado en Velociraptor, partiendo de ese escenario, pongamos el caso de uso, la organización no tiene infraestructura para hacer este tipo de hunts. Entonces, por ejemplo, tú puedes montar tu Velociraptor y Velociraptor trae plugins que te permiten correr reglas Yara. Entonces, por ejemplo, tú puedes desplegar agentes en tus activos más críticos y a partir de una regla Yara, tú le puedes decir, búscame este archivo, este programa, no importa que lo hayan recompilado, no importa que tenga otro nombre, no importa que tenga diferente hash, no importa el tipo de nada. Ve y búscame este archivo y si lo encuentras en alguno de los equipos, coléctalo. Entonces te va a regresar, no solo te va a hacer la detección, sino que aparte te va a traer la muestra, ¿no? Entonces también es un escenario interesante. Déjenme ver si ya lo puedo pegar aquí. Sí, no me deja todavía porque apenas está levantando el servidor. Pero bueno, esos serían escenarios y casos de uso, ¿no? ¿Dudas, preguntas que tengan adicionales? Déjenme ver si por aquí tengo por aquí tenía algo. Los voy a mostrar. Miren, por ejemplo, de la colección de artefactos que ustedes podrían hacer, creo que por aquí tengo uno. Podrías utilizar el mismo Timeline Explorer en ver, están. Sí, aquí los tengo. Aquí tengo uno. Tengo uno de ejemplo que les puedo mostrar, que fue justamente de una captura de un equipo. Sí, es que está demasiado lento. Está. Aquí está el triage. Aquí, por ejemplo, tengo una captura que se hizo justamente con un colector. Y miren, esta es una muestra que se obtuvo de uno de los equipos utilizando una regla Yara. Y este es un componente malicioso que estaba asociado con Metasploit. Entonces, por ejemplo, ustedes ya cuando colectan el archivo se lo pueden traer a su equipo y ya pueden hacer el análisis. Aquí lo que les recomiendo para este tipo de escenarios es que herramientas como Velociraptor las ejecuten mejor en Linux, justamente para evitar el problema de las alertas del antivirus o que les vaya a borrar algún archivo.
que ustedes quieren investigar, entonces es lo más recomendable. Miren, por ejemplo, aquí me dice de los artefactos de esta muestra que se obtuvo, son evidencia de descarga, ¿sí? Eso te dice que se descargó un archivo en particular, un programa en particular, te da evidencia de ejecución, te da líneas de tiempo, te da, por ejemplo, ejecución de programas. Miren, les voy a mostrar este artefacto. Lo voy a abrir también aquí en el Timeline Explorer para que lo vean. Estos son los archivos que te genera el colector de Velociraptor. Sí, por ejemplo, aquí, observen esto. Por ejemplo, ven estos comandos que se ejecutaron. Miren, aquí, por ejemplo, está la ejecución de Mimikatz. ¿Sí? Aquí claramente estamos viendo que hubo una enumeración, ¿cierto? Aquí estamos viendo el uso de herramientas de Living of the Land. Estamos viendo un programa que es ProTump, que lo que hace es que me permite hacer un volcado del SAS para poder capturar contraseñas en memoria. Esto es lo que les digo que era lo anómalo. ¿Se acuerdan que vimos un tráfico de OneDrive? ¿Sí lo recuerdan? Que lo vimos ahí en el tráfico de red. Chéquense esto. Ustedes díganme qué tiene que hacer el OneDrive.exe en un directorio temporal. Súper mega sospechoso, ¿cierto? Y aquí en el mismo directorio temporal, ubican este exe. Es el exe que les mostré, que se obtuvo justamente de esta ruta. Y aquí pues vemos ejecuciones también sospechosas. Este es uno de los archivos que se obtienen del colector de Velociraptor que les mostré. ¿Sí? Entonces, básicamente con esa información, tú ya tienes un contexto mucho más amplio de qué pudo haber sucedido y sobre todo para armar tu línea de tiempo, ¿no? Porque aquí puedes ver exactamente cuándo se ejecutó. Entonces, tú puedes saber qué pasó primero y qué pasó después, ¿no? Y bueno, aquí vamos viendo otras herramientas, Living of the Land, vemos algunas otras actividades. Pero básicamente eso es. Al final, una vez que vas armando el rompecabezas, una vez que vas teniendo las piezas, vas a complementar el proceso de identificación, contención, y eso te va a ayudar justamente a eliminar cualquier potencial amenaza, ¿verdad? Dice Kevin que no le vino bien a- al usuario, ¿verdad? A Michael, exactamente. Sí saben por qué se llama así, ¿verdad? El usuario. Y saben a qué hace referencia, ¿verdad? Para los que son fans de las series, que les gustan las series de comedia. Sí. Bueno, cuando tengan la oportunidad de descargar los archivos de práctica, busquen el nombre del usuario en internet y van a saber a qué hace referencia. Ok, muy bien. No sé si tengan preguntas, dudas. ¿Todo bien? Y a nosotros nos pasó muchas veces, nosotros estábamos por implementar Velociraptor y al final, bueno, por el momento estamos utilizando Light Response para hacer justamente el triage. Sí, Y bueno, y ahí justamente, como decís vos, hacer el análisis de la información. Y una de las cosas que vimos que nos pasó que digamos, en el temporal había una DLL, que ya era raro. Y terminó siendo un programa una librería llamada winmm.dll, que justamente la traía o la utilizaba Automixer, y eso terminaba siendo por virus total un troyano. exacto, Sí, sí. exacto. Ahora, ¿la detección la hicieron proactiva o fue detección de algún sistema? No, 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 no. Directamente empezamos a analizar el triage. Pasaba por una aplicación, creo que había sido a ver, por el 100 que nos alertó. eh, Creo que había bajado algo, habíamos investigado, lo tengo por ahí anotado. Y Ujú. bueno, pedimos justamente el triage del equipo para ver qué es lo que estaba pasando.
Ya. Y ya con eso directamente le mandamos que vaya a soporte a registrar el equipo, que le den un equipo nuevo. Porque nosotros Ya. no sabíamos hasta qué punto. Y después nos pasó de un phishing, que estuvo buenísima esta, la famoso fotomulta, Ah, que la sí, 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 sí. persona la abrió y ya está. Ya. Ya otra máquina para mandar soporte. Analizar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, ahí son dos escenarios interesantes. Por ejemplo, tú puedes aplicar threat hunting desde una perspectiva proactiva, como decíamos, es decir, sin ninguna alerta previa, donde tú armas hipótesis y a partir de esas hipótesis haces la búsqueda, o puede ser como complemento a la respuesta a un incidente, ¿no? Exacto. Que justamente es a partir de algo que ya tienes, comienzas a buscar, ¿no? Comienzas a investigar. ¿Sí? Muy bien. Miren, por ejemplo, aquí se fijan, ejecuté el colector y ya el colector me generó el archivo que contiene los resultados de los artefactos que se colectaron y como yo le indiqué, me va a mostrar esos artefactos en dos formatos, que sería en separación por comas y sería en JSON. ¿Sí? Serían como los dos formatos y los puedes revisar pues con distintas herramientas, pero básicamente sería el concepto para la recolección. Me pregunta Iván, ¿cuáles podrían ser los casos de uso de hipótesis que se pueden plantear para empezar el hunting día a día? Bueno, primero, aquí hay diferentes escenarios. Si tú quieres implementar en la empresa un programa de cacería de amenazas, que sería lo más recomendable, es decir, como parte de tu estrategia proactiva de seguridad accionable, eh, realizar hunts periódicos, tener como un proceso definido en donde tú vas a realizar cacerías de amenazas y que tú puedes establecer diferentes criterios. Un criterio podría ser cuando aparezca una vulnerabilidad que pueda afectar a tu organización. Por ejemplo, una plataforma que tengas en tu organización, alguna herramienta que estén usando, aparece una vulnerabilidad y tú quieres descartar que aun cuando ustedes remedien a partir de un parche, a partir de eh, la aplicación de controles, esa vulnerabilidad, quieres reducir la posibilidad de que alguien ya la haya explotado o ya la haya utilizado. Ese es un escenario de hunting, ¿no? Entonces, ese puede ser un disparador. El otro disparador es que tú puedes plantear, así como tú defines pen test cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo, cada trimestre, 2 veces por año, 1 vez por año, tú puedes plantear actividades de hunt periódicamente, por así decirlo. Vamos a hacer un hunt trimestral. Y ese hunt trimestral eh, va a realizarse en este periodo de tiempo y vamos a utilizar estos recursos, ¿no? Para hacer el hunt. El otro escenario que puede también aplicar es no solo a partir de una explotación de una vulnerabilidad, puede ser a partir de un reporte de inteligencia. Por ejemplo, volviendo al escenario, se están haciendo ataques a instituciones financieras en Latinoamérica, ¿no? O se están haciendo ataques al sector energético de diferentes compañías. Y tú trabajas en el sector energético o trabajas en gobierno. Eso también podría disparar o podría ser un iniciador de una actividad de threat hunting, porque tú tomarías esos reportes, crearías tu hipótesis basada en esos reportes, asumiendo que tú fuiste víctima, que tu organización ya fue víctima, y entonces buscarías todos los indicadores que puedan estar relacionados con esas actividades. Y eso pues ya te daría la posibilidad de detectar en una etapa temprana, que yo creo que sería uno de los resultados esperados, ¿no? Y como les comenté en un principio, ¿cuál es la ventaja cuando tú utilizas metodologías versus cuando tú simplemente lo haces como una actividad cualquiera? Cuando tú utilizas metodologías y cuando utilizas frameworks, la ventaja que tienes es que, por ejemplo, no sé si vieron una de las metodologías era Tahiti, y esas metodologías fueron creadas para que, por ejemplo, tú tengas métricas. Y esas métricas te toman en cuenta, por ejemplo, eh, la cantidad de hunts que haces, la cantidad de resultados que obtienes. Es decir, te da los números que al fin del camino te van a decir qué tan eficiente es tu programa. Y es algo que tú puedes presentar y decir, mira, nuestro programa de Trend Hunt nos ayudó este año a hacer este número de detecciones, nos ayudó a reducir el número de incidentes, nos ayudó
a detectar de manera temprana estas amenazas, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser también una buena estrategia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas adicionales que tengan? En el respaldo de los backups también podría ser implementar alguna de estas pequeñas, digamos, estrategias o pensarlos desde ese lugar también. O ya sería, o el backup sería otra cosa, ¿no? Sí, ya diríamos que es algo integral. Eso ya sería otro tipo de estrategia, ¿no? Donde tú lo que buscas es una continuidad de las operaciones del negocio. Y en este caso, pues ahí lo que estás haciendo es justamente ante algún desastre X, ¿no? Un ransomware o cualquier situación ahí que algo falle, tú podrías seguir operando en un tiempo determinado, ¿no? Esa sería como enfocado más a ese tipo de estrategia. La estrategia del Threat Hunt es más enfocada a detectar amenazas de forma temprana y de forma proactiva, ¿no? A diferencia del monitoreo, que en este caso el monitoreo trata de identificar situaciones cuando se presenten, y aquí tú estás asumiendo que algo no pudo ser detectado, básicamente, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, pues creo que ya cubrimos los temas que quería compartir con ustedes. Las máquinas estuvieron un poquito lentas, pero al final, bueno, sí nos dejaron trabajar con las demos, ¿no? Bueno, ahí les dejo nuevamente mis datos para cualquier eh, pregunta. Si quieren iniciar contacto, pues ahí estamos a la orden. Bueno, Roberto, muchas gracias por traernos este workshop. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y nos vemos el próximo jueves 27 de febrero a la misma hora, a las 7, para el último Summer Workshop de la temporada, que lo va a dictar Santi ya bastante. Así que nada más que agradecerte a vos también, Roberto, y nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chao, chao.